Dios bendiga rica y abundantemente. Hay más de lo que yo esperaba. Amén, sí. Sí, porque hay gente que pues está enfermo, se han reportado, otros de vacaciones, etcétera. Pero como a mí la cantidad no me limita. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me encanta, lo marqué en otro lado. Déjame. Ok, vamos al texto de memorizar, que es el Marcos 10:48. Marcos 10:48. Hoy tenemos uno solo en el micrófono, pero está bien porque no hay mucho. No, borremos menos. ¿Quién me lee el texto? Acá. Como siempre. Marta y después ella, mamá de Sadia. Ay, está bien, mamita, tuve 2 años. Hoy escribí bien tu nombre y dije, wow, lo escribí bien. Dale. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Magdalia. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Recuerdo que cerré diciéndoles que, y se lo dije cuando ya se estaban parando en medio de revolú y qué sé yo, pero si no, no hay problema porque usted se va a acordar ahora, que íbamos a empezar con hasta ahora, ¿qué has aprendido sobre el carácter de Jesús? Basado en los pasajes que ya hemos visto, le dije, llévense eso de asignación. Pero independientemente de que no lo hayan hecho, ¿qué has aprendido hasta ahora sobre el carácter de Jesús? A modo de repaso. Voy por ahí. Voy ahora. Dale, que va para allá. Dale. Y después Margarita y después Eddie. Sí, pues yo me puse como a pensar en Jesús y me enfoqué mucho en cómo él trataba a los demás y cómo enfrentaba las situaciones. Traté de verlo como desde esa perspectiva. Y entonces ahí como que, ¿verdad? Podía establecer unas categorías. Cuando pensé en cómo trataba a los demás, pues definitivamente compasivo, empático, misericordioso, paciente, solidario. Me acordé mucho del versículo que discutimos, de cuando sanó al ciego gradualmente. Uh-huh. Y eso de paciencia y solidaridad lo vi ahí porque vi cómo lo acompañó en su proceso de sanación, cómo lo fue asistiendo. Y también pues la misericordia porque me di cuenta con todo lo que hemos estudiado cómo perdona y limpia. Eso con respecto al trato a los demás y cómo maneja las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar, especialmente con los fariseos. Pues le vi mucho de dominio propio, lo vi determinado, mucho discernimiento de espíritu, un carácter firme pero amoroso. Perfecto. Pásaselo a Margaret. Breve y concisa. La semana pasada yo iba a aportar algo y voy a decirle esto. Pues Jesús en ese tiempo no le gustaba el protagonismo y él sacaba a la gente de fuera de lo público y era privado con esa persona y consideraba el espacio de esa persona. Bueno,
es un resumen más o menos de lo mismo que ellos están diciendo, pero que Jesús siempre fue una persona amorosa, trataba a las personas con mucha humildad, mucha empatía, los sacaba aparte, no los combinaba con todo el mundo para que fuera de tú a tú, o sea, la relación, y siempre tenía ese cuidado con cada persona, y siempre que hacía una sanidad la hacía bien diferente, no todo lo hacía de la misma manera, y así lo hace con cada uno de nosotros también. Amén. Sí, como dijo Mariceli en uno de los estudios, con ese respeto. O sea, fueron palabras que a mí se me quedaron, respeto, y por lo menos a mí, cuando Sheila habló, la semana pasada, que se vio la ternura, o sea, ese Dios tierno, cómo trabajó con él, que lo tomó de la mano y lo llevó afuera. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere decir que ha aprendido del carácter de Cristo hasta el día de hoy? Adriana. Y después de Adriana, ya no es Carolina del Norte, pero ya algún día me aprenderé el nombre. Janice. Después de Adriana, Janice. Que es personal, que es individual. Que es individual. Que él va con el tú a tú. Sí, que lo trajo Margaret hoy y me gustó porque nos lleva a que nuestra devoción tiene que ser, aunque sea en grupo, tiene que haber un devocional individual de nosotros. Individual, obviamente, uno solo con Dios. Denise. Que era creativo, que cada uno de los milagros y cada una de las cosas que él hacía eran independientes a la persona, lo hacía especial para cada uno y lo hacía de una manera creativa. Amén. ¿Alguien más? Yadira. Me estoy aprendiendo el nombre después de 4 años, voy bien. Que en él no hay prejuicio. No hay prejuicio. Que muchas veces nosotros cuando nos acercamos a alguien tenemos un poquito de prejuicio en cosas, en lo que vemos físicamente, en lo que a veces hemos a lo mejor escuchado de otras personas, pero él, a pesar de haber escuchado cosas, a pesar de ver lo que está viendo de frente, él no tiene ningún prejuicio con nosotros, sino que él ve directamente quiénes somos realmente. Y no se pone limitaciones, porque me acordé mientras hablaba del ciego que tenía toda esa suciedad en su ojo y se entiende que la ceguera podía ser por la falta de higiene. Y fíjate que eso no lo limitó a él para acercarse, que viene por tu línea. ¿Cómo eso lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Con qué? O con el fruto, con los 9 frutos que conocemos. Tener el dominio propio, paciencia, ser amoroso, ser consistente. Yo entiendo que él era protector, cuidadoso, que era manso y era consistente, así que pues todo eso pues hay que trabajarlo a través de los frutos. Desarrollarlo. Lo tenemos, el carácter de Cristo completo lo tenemos en nuestras vidas. Tenemos el fruto porque tenemos el Espíritu Santo. Modelo, pero ¿qué se supone? ¿Hay alguien? ¿Qué se supone que nosotros hagamos cada día con esos frutos? Los desarrollemos. Cada circunstancia que viene a nuestras vidas viene para que una área del carácter de Dios la apliquemos. Mire, y ¿va a decir algo, pastor? No. No, fue que lo vi parado y dije, quiere hablar el pastor. No, está bien, tranquilo, pastor. No solamente eso, no es que veamos ese Cristo, suena extraño lo que le voy a decir, no es que veamos ese Cristo, y me dejan terminar el pensamiento, por favor, en la vida de los demás. Pero tú dirás, pero Nisa, eso no es lo que tú nos estás enseñando. Sí, pero también me lo tengo que aplicar a mi vida. También tengo que ver ese Cristo que conmigo es amoroso, que conmigo no es justiciero, que conmigo no es que Dios no nos va a corregir. Es que a veces nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo del cuerpo de Cristo, hay momentos en que no nos sentimos merecedores de la
gracia del Señor. Pero entonces sí puedo entender que el Señor lo haga con Edith. Veo la misericordia de Dios en Edith. Veo la ternura de Dios con Edith. Veo la paciencia con Edith. Pues quiero decirte que también con tu vida lo hace. Lo que hace es que está trabajando contigo. Porque podemos proyectarlo hacia los demás y en muchas ocasiones por las laceraciones de la vida, por las cuestiones de la vida, por las heridas, no podemos ver en nosotros que ese Dios que fue con el ciego, que fue con la samaritana, que fue allá, va a aplicar ese mismo poder y ese mismo amor en nosotros. Y eso es nuestro. No había visto ese punto. Por el orgullo tampoco nos damos cuenta. Hay que entregar el orgullo. Mientras no lo entreguemos y sigamos con el orgullo, la parte carnal, no vamos a ver a ese Dios que hemos descrito ahora mismo. Nunca había visto ese punto. Lo había visto por la falta de una autoestima, pero tienes razón. A veces no necesito a Dios. Yo puedo solo. Por lo tanto, ese Dios lo necesita, perdóname que te use a ti de ejemplo, lo necesita Mariceli, pero yo no. No había visto ese punto, muy buen punto, muy buen punto. Segundo, yo sí tenía una asignación, que el domingo estoy así por decírselo a la persona, pero dije, no, yo prometí averiguar y investigar e indagar. Una pregunta que me hicieron, me la sé de memoria, deja ver dónde era. Sí, en Bethsaida. Él había ido anteriormente, por eso te miraba así, no te decía nada. Él había ido más de 7 veces y allí no pudo hacer milagro, ni podía hacer nada, porque lo habían rechazado múltiples veces. Esto fue que ella me trajo esa pregunta y no la quería dársela a ella aparte, porque fue una pregunta y cualquiera podía tener la duda. Así que ella tenía razón. Yo no dije que no tenía razón, era que yo no estaba segura. Pero sí, recuerden que Jesús en muchos sitios no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. Por causa de que yo no dejo que Él haga. O sea, si yo no creo que Dios puede hacer en mi vida, Dios no lo va a hacer. Me puedo convertir en un pueblo de Bethsaida, donde no dejaban que Jesús manifestara su poder. Como dijo Sadia, puede ser orgullo, pero pueden ser muchas cosas que yo estoy impidiendo que Dios obre. Miren, a veces son cosas tontas. Yo me acuerdo una vez que había una manifestación del poder de Dios en algún lado. Tenía 16 o 17 años. Y aquel hombre tendría 20 y pico. No quería que Dios... Y eso es orgullo. Lo que voy a contar ahora es orgullo. No quería que Dios tocara su vida porque no quería que despeinarse. Suena tonto, pero me acuerdo que él lo dijo. No, que me despeino. Yo no sé si era que tenía una peluca y tenía miedo que se le cayera, porque estoy pensando en el pelo. Pero él lo dijo. Y nunca dejó que el Espíritu Santo tocara su vida en una manifestación, porque él no podía perder el gel del pelo. Porque en aquella época se usaba gel, se hacían unos embarres. Suena tonto, pero hay momentos en nuestras vidas que una tontería no le estamos dejando a Dios que se manifieste en nuestras vidas. Algo que ella quiere hablar, algo que Dios quiere que yo entregue y no lo entrego. Y por eso Dios no me puede llenar a su plenitud, porque yo soy el obstáculo. Dale. Y todas las constantes discusiones por bobería que tenemos diariamente. Por bobería, una y otra vez. Esto, podemos verla, pudiese decir muchísimas yo, pero bobería, hasta la pasta de dientes, hasta papel, hasta comida, de todo. Bobería perdiendo nosotros el tiempo. Que no dejamos... que no vamos a ceder, que viene a ser orgullo, que no vamos a ceder. O sea, yo no voy a ceder porque yo no quiero,
Si yo cedo, es que estoy pensando en ejemplos. Un ejemplo tonto puede ser la silla de la iglesia, no la voy a ceder porque es mía. Pues eso puede impedir la manifestación de Dios en mi vida, independientemente de que usted tenga razón. Mira, no estoy diciendo que usted no tenga razón, pero hay momentos en que uno tiene que ceder. Me cogió el parking, pues te toca más lejos, piensa que Dios quiere que camine y que en ese caminar hay un ejercicio y hay salud. O sea, y son cosas tontas, pero si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Dios no te puede dar una responsabilidad grande si cuando te lleva a un proceso pequeño no lo pasas. Y no estoy diciendo que usted no tenga razón. Puede tener la razón, pero Dios quiere que en un momento, hay un momento en que hay que poner límite. Tampoco es que todos los días a ti te pasen con el carro por encima, como en los muñequitos que te aplastaban y te quedas aplastado así. No, tampoco. Hay un momento en que tú tienes que poner unos límites, pero hay unos momentos que el Espíritu te está diciendo cede y olvídate. Calla y olvídate. Déjalo en mis manos. Eso me lo dijo alguien el domingo a mí. Cállate y olvídate de eso y no le des más cola a eso. Y sé que es verdad. Ayer estaba meditando y dije, sí, me tengo que callar. Y que Dios se encargue de lo demás. Aunque tenga razón. Te estoy hablando en el trabajo, te estoy hablando en la familia, te estoy hablando en la farmacia, cuando estás peleando con el farmacéutico, te estoy hablando de todo. Hay momentos en que hay momentos en que tienes que luchar por tus derechos. Por eso es que yo les estoy diciendo, el Señor nos está llamando a discernir cuál es el momento. Porque tampoco Dios quiere que todos los días nos pasen con un rolo por encima. Y esto le pasa a todo el mundo. Cuando vienes a buscar de su palabra, cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a aprender, cuando empiezas a trabajar para Él, es cuando más ataque y cuando más porqué y cuando más piedras en el camino vas a tener. Entonces es cuando más tienes que saber discernir. Y a veces Dios está trabajando con mi orgullo. Y a veces no solamente cuando trabaja con mi orgullo, trabaja con el que está al lado. Está trabajando con varias áreas. Lo que pasa es que como yo estoy en mi situación, en mi problema y en mis circunstancias, tiene que venir alguien de afuera que vea y te diga, es que aguántate, eso no es así. No le des más lugar a algunas cosas. No sé por qué vino esto, pero Dios sabrá, porque de verdad, a veces yo pienso que nosotros queremos un derramamiento bien grande en nuestras vidas y Dios está empezando a pedirnos que entreguemos las pequeñas zorras que dañan la mina. ¿Usted nunca ha hecho una cadena? No, los varones me imagino que no, aunque hay varones que lo han hecho. Una cadeneta de tejido. Se forma el hilo, pero si es más, cuando abren las bolsas de la comida de perro y de otras cosas, si le das al hilo exacto, haces así y se abre completo. Se deshace completo todos los nuditos. Pero le diste más que al clavo, al sitio donde le tenías que dar. Así es nuestra vida espiritual. Esa pequeña cosa que Dios quiere que tú entregues, tú la entregas y hace así y se derrama la gloria de Dios en tu vida. Esa pequeña cosa. El punto es que cada uno de nosotros, me incluyo yo, tiene una pequeña cosa. Y ya yo se lo dije, que el domingo estoy trabajando con una pequeña cosa. No pierdo la salvación, pero tengo que trabajarlo. Bien, vamos a Marcos 8. Sí, porque estás batallando contra el espíritu. Y mientras estés batallando contra el espíritu, si entregas es diferente. Porque si entregas y tú dices, oye, sí, tienes razón, voy a entregar, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a ser fuerte,
Ayúdame a callarme la boca. Miren, que callarme yo la boca es fuerte. Ayúdame a callarme la boca. Ayúdame. Ayúdame a tener ese control. Pues ya Dios ve que yo quiero. Ahora si yo digo, yo no lo voy a hacer, es diferente. Es diferente. Es diferente. Porque Él va a ayudarme en mi debilidad. En las de ustedes también. Padre, yo hablo de la mía. No le voy a contar lo que es. Sigan orando, pero no le voy a decir lo que es. Pero Dios va ayudándonos en nuestra debilidad. Y ahí es donde muchas veces el Señor te dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero hasta que Cristo venga vamos a tener la lucha con la carne. Hasta que Cristo venga. Vamos a Marcos 8, que les dije que no iba a tocar el de yo soy. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque ya lo habíamos discutido en una clase anterior, pero sí les dije que esa área estaba llena de gente sumamente incrédula y idólatra. Vamos a los versos del 34 al 38. ¿Quién me lo lee de corrido? Del 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Buscando los peores, pero no lo encuentro, estoy poco. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, se salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí Dios es enfático, Jesús, perdón, es enfático y hace una separación. Hace una separación. ¿A quiénes Jesús le habla? Estoy en el 34. En el 34. ¿A quién se dirige? A sus discípulos. A los discípulos y a la multitud. A Raimundo y todo el mundo. O sea, esto no es un mandato para sus discípulos. Él está recalcando que esto es un mandato tanto para la multitud que le sigue por los milagros, como para los discípulos. O sea, esto no es para Nitza y los líderes de la iglesia. Esto es para Nitza, los líderes de la iglesia y los que están sentados sin hacer nada. Sin aparentemente hacer nada. Déjame decir, porque yo puedo ver una cosa y ustedes estar evangelizando a todo Puerto Rico. Y no lo estoy diciendo por eso, es porque a veces pensamos que hay unos mandatos para uno y otros para otros no. Y el mandato es igual. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Me encanta porque dice más, el que no creyere será condenado. ¿Qué me encanta? Que el bautismo, si te mueres y no te bautizas, te vas salvo. No podemos idolatrar el bautismo, porque hay gente que se muere en lo último. Y la gente dice, no, se fue sin salvación porque no lo bautizó. No, se puede ir salvo. Él dice, el que creyere fuere bautizado, más el que no creyere será condenado. Así que no me lo ahogues en la cama del hospital, por favor. Ni en el accidente de carro no le metas agua. Sencillamente hay que creer.
Hay una sola cosa y es creer. Ahora, hay 3 cosas bien importantes que Jesús les está diciendo ahí. A todo. A todo. ¿Cuáles son los 3 temas que hay dentro de ese texto? Primero, si alguno quiere venir en pos de mí, ese es el primero. ¿No? Negarse a sí mismo. O negarse. Niéguese a sí mismo. Primero es negarse a sí mismo. El primero es negarse a sí mismo. Ahora, cuando yo te estoy hablando de negarte a sí mismo, ¿qué tú piensas que Jesús le está diciendo? Oye, esa pregunta. ¿Qué es lo que... Ajá. Para. Que olvide mis deseos, lo que yo quiero, lo que mi carne quiere. Lo que tu carne quiere, lo que tu carne te aleja de la presencia de Dios, lo que tu carne te está diciendo que no haga. Mire, hasta del egoísmo. No sé por qué, pero cuando estaba haciendo eso, el Señor me llevaba. Es que a veces no me quiero negar a mí mismo porque yo soy el centro de mí misma. Así es. Y Dios quiere que yo salga del centro de mí misma y de mi confort y me niegue a mí misma en mi deseo carnal. No es que tú dejes de ser tú. Por más que yo lo he intentado, yo sigo diciendo mano. Esa es mi característica, es mi personalidad. A veces te hablo acá, a veces te hablo acá, porque a mí me enseñaron que tú tienes que hablar para que todo el mundo entienda. Pero esa es mi personalidad. Dios no me está hablando de mi personalidad. Dios me está hablando de aquellas cosas que me alejan de Dios. Es que el pastor me mandó a que abriera la iglesia, un ejemplo hipotético. Hoy yo vi un reel, ese me gustó. El tipo cogió, el fin de semana es largo, es una crítica obviamente, lo debía haber traído. El fin de semana es largo, era largo, había vigilia en la iglesia de él. Estoy hablándote de lo que hace el del reel. Se fue al lado del microondas y empezó tú lo viste, pastor, es que estoy aquí en el hospital, entonces alguien le traía por detrás y no puedo ir porque es que estoy enfermo, piqué que el pastor le fuera al hospital a verlo y le dijo, y no voy a ir porque estoy aquí dándome un tratamiento. Cuando terminó dijo, vámonos. Yo no sé para dónde iba, pero el mensaje estaba claro. Nos podemos ocultar del ser humano. Podemos desviarnos de nuestras obligaciones delante del Señor. Yo sé que esto va a sonar duro. Y el pastor sabe que yo soy así, aunque nunca lo hemos hablado. Yo no le respondo al pastor, yo le respondo a Dios. Eso es así. Y yo muchas veces hago las cosas porque le estoy respondiendo a Dios. Y tengo la conciencia de que Dios me ha dado unos talentos y unos dones, y eso es de Él y para Él. Que Él los multiplique es otra cosa. Pero yo no puedo, esa es la forma de negarse a sí mismo, de luchar con mi carne. O sea, yo debo luchar con mi carne para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y cada cual sabe que Dios quiere que usted haga. Yo sé lo mío. Y también hay que decirle que el diablo también sabe tu debilidad. Y también sabe tu llamado. Y tu llamado. Que a mucha gente, estando en la iglesia, no saben su llamado. No. Pero el diablo lo sabe. Y te pone estorbo. Y te pone estorbo para que tú no vayas a cumplir tu llamado. Estaba hablando esto con alguien ahorita. Yo le decía, lo que pasa es que tenemos que aprendernos a enfocarnos hacia el punto donde Dios quiere que yo haga. Y suena como algunos niños que tienen unas condiciones que se enfocan en lo suyo y no ven a su exterior. Yo creo que nosotros debemos enfocarnos igual, mirar cuál es nuestro llamado y bregar con lo que Dios nos está diciendo, no con todo lo que hay a nuestro alrededor. Sin distracciones, que como hablamos la semana pasada,
Pedro tenía buena intención. La intención de Pedro era buena. No, que no te maten. Era buena, pero era lo que Dios quería. El Padre no quería eso. Jesús se negó a sí mismo, lo reprendió, porque en su carne él diría, voy para la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué Dios nos está pidiendo que neguemos? ¿Qué hay en mi vida que, voy pastor, qué hay en mi vida que Dios quiere que yo entregue? Que es la lucha de la carne que hablaba Marta. Diga, pastor. Sí, es importante que observemos que lo que no queremos entregar verdaderamente es nuestra debilidad y hemos creído que es nuestra fortaleza. Es al revés. Cuando nos creemos que no entregamos esto porque yo soy fuerte en esto, porque yo soy así, porque es que a mí me gusta, es que entonces eres débil realmente. Porque eso es lo que usa el enemigo para dominar tu pensamiento. Por eso cuando se aplica sanidad interior, si el ser humano no entrega realmente lo que está pensando, no entrega lo que le gustaría hacer a la luz de la palabra de Dios y no se mira al espejo de la palabra de Dios, le cuesta entregar las cosas y ve que la conducta pura, casta y santa y de moralidad y de amor los unos por los otros no se pueden manifestar en la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no entregan sus debilidades y al contrario, al no entregar la debilidad se convierte en una fortaleza usada contra los principios de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes reconocer que en ti mismo está la debilidad que tú crees que es fortaleza. Y la fortaleza es de Satanás, no de Dios, en tu vida. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. ¿Qué eres débil? Entregas todo lo que eres y serás a Él. Dejas que Él te moldee tu carácter. Deja que Él te enseñe a pensar, a hablar y a actuar. Deja que Él pueda darte la madurez del espíritu para entender el proceder correcto, donde quiera que vaya. A mí me tomó el principio 7 años empezar a entender esto, empezar a entender, y todavía lo sigo procesando. ¿Y sabes cómo lo proceso? Con las cosas que va a hacer la gente, pastoreando. Esa sería la explicación del segundo punto. El primero es negarme y el segundo sería ¿cuál? Tomar mi cruz. Cuando yo tomo la cruz, yo comienzo a decir, voy a luchar contra mi pecado. Voy a luchar contra mi yo. Voy a luchar contra aquello que me quiere jalar fuera de la voluntad de Dios. Niégate a ti mismo, sal de tu confort, tome tu cruz. Y sí. ¿Y la tercera sería cuál? Sígueme. Antes que te vayas de esa que acabas de decir, ese punto es importante. No quiero abundar mucho, pero quiero detenerme en eso que ella acaba de decir. El que no entrega esa parte, escucha esto bien, el que no entrega esa parte que estamos hablando, eventualmente termina haciendo lo que la carne le pide y las amistades lo llevan. Sí. Si tú tienes debilidad como hombre por las damas y tú no corriges eso y lo entregas verdaderamente, nunca vas a resolver ese problema y terminas en un adulterio. Por eso vemos tantos pastores fuera de orden y pastoras también, porque eso corre para los dos lados igual. Sí, lo he visto. Entonces uno tiene que necesariamente darse cuenta que esa es tu debilidad, ya sea porque en tu formación familiar tenía esas deficiencias, reconocerlo y superarlos. Todos somos dependientes de lo que Dios quiere en nuestra vida y Dios nos da el conocimiento para que nosotros hagamos admisión de esta verdad y no caigamos en la debilidad. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo rápidamente. Sí. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Cualquier cosa culpa a la profesora. No, yo mando a pagar el teléfono. Yo soy estudiante, mira, no seas bandida. Cuando uno no entrega esa debilidad, entonces mira lo que hace el enemigo. Trae a tu alrededor gente que te apoyen en la opinión de lo que tú crees que está bien. Y tú te encierras en eso y caes y te reafirmas en el desconocimiento que para ti es tu fortaleza y caes en el pecado donde te desvías del canal de Cristo y pierdes la salvación. Te explico.
Dios no permite a los fornicarios ni el adulterio. Y aquellos que es contra la violencia del propio género, si eres hembra, eres mujer, y si eres hombre, eres masculino, y lo violentas, pierdes la salvación. Y entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos crianza deficiente en muchas cosas de nuestra vida, todos sin excepción, porque nuestros padres no eran perfectos, tampoco nosotros. Si nosotros no hacemos la realidad contextual de vida de la palabra como un espejo para corrección, nosotros nunca vamos a entregar nada. Entonces todo lo entregamos a media, el proceso se torna más lento, no adquirimos la autoridad y el poder y a la larga terminamos fracasados y nos convertimos en personas tibias, como ella dice. ¿Qué pasa con el tibio? Dios los vomita. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a procesar. Cuanto más integridad y pureza tengamos, mayor autoridad y poder adquirimos. Porque hemos sido honestos delante de Dios. Y el que se crea que es perfecto y sabe, hace a Dios mentiroso. Y la palabra lo dice bien claro. No somos perfectos. Todos tenemos que ir superando etapa tras etapa y sin detenimiento. Pero que tenemos que entregar las cosas, tenemos que entregarlas. Si no las entregamos, nunca jamás seremos libres. Y terminamos haciendo todo lo contrario al diseño de Dios original. Por eso estamos teniendo ahora mismo tantas situaciones nefastas contra la misma iglesia. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? Ahorita hablaba con Eddie eso. Es esto mismo que estamos hablando. Porque no se predica una palabra cristocéntrica. ¿Usted sabe por qué la gente aquí se va? Porque yo le predico la palabra. ¿Y tú sabes por qué la gente se molesta? Porque no pueden cambiar esa palabra. Entonces, cuando no pueden mandar dentro de la iglesia porque van contra la palabra, se van. Y yo le digo, ¿sabes qué? Si tú estás de acuerdo con no seguir la palabra, la puerta está abierta. Porque yo no quiero perder tiempo con gente que no quieran crecer con la palabra. ¿Dónde estamos? Eso no es. Hay que llevar la palabra, vivirla, palabra, obra y acción. Amén. Sigamos, profesora, y perdón. Amén. La primera es negarse a sí mismo. La segunda es tomar su cruz. Y la última, cuando tú sigues a Jesús, como se supone que sigas, ya entregaste, whatever, todo lo anterior, ¿qué ocurre con tu vida? Cambia, hay transformación. Así que el seguir a Cristo, como Él nos está pidiendo, va a traer en nuestras vidas una transformación de ropa. ¿De qué? La mente. De mente. Nuestra mente va a empezar a cambiar y a la vez que la mente cambia, nuestra visión y todo lo demás va a cambiar. Porque ya el Espíritu Santo va a morar en nosotros y nosotros vamos a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Y dice, sígueme, fíjate que está en continuo movimiento. No es que siguió, no es seguiré, es que sígueme. Es en continuo movimiento. Lo que yo aprendí ayer me transformó ayer, hoy tiene que haber otra transformación. Por eso es que las iglesias dicen la bendición de ayer ya pasó, renuévatela hoy, qué sé yo. Eso parece más una tristeza que una alegría. Pero se supone que nuestras vidas van cambiando de gloria en gloria. Pero es una bendición suprema. Sí. ¿Qué quiso decir Jesús con perder su vida o perder el alma? Cuando estamos en el verso 35, ¿qué quiso decir Jesús? Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, etcétera. Muerte espiritual. ¿Quién habló? Ajá. Perder su vida es muerte espiritual, ¿sabe? Perderla espiritualmente. ¿Y cómo yo puedo? Porque yo no me salvo. A mí me salva Cristo. Yo no tengo fuerzas para yo librarme de la muerte. No. Dale a... El que dice... Es que Adriana había alzado la mano de mando ahora. Ajá. Que dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, yo entiendo por salvar su vida como si a mí me pasara algo y yo misma me quisiera dar CPR o algo así, como que por mis propias fuerzas no puedo.
Como que si yo trato de salvar mi vida o corregirlo por mí mismo o hacer las cosas por mí mismo, como que la voy a perder. O sea, aunque sea espiritual, física, lo que sea, la voy a perder porque por mis propias fuerzas no se puede. Dale. Es que al seguir a Jesús ya tú tienes vida eterna, así que ya tú perdiste tu vida. Ok, pero la pregunta es, tienes razón, pero es que iba por el, fíjate, cuando trajiste todo del orgullo, como que lo asocié cuando Adriana habló. Pero ¿cómo yo puedo perder mi alma? Quedándote por tu propio orgullo, quedándote en el mundo. Quedándote en el mundo y aún dentro de la iglesia. No siendo cristiano, aceptando, buscando y alimentando tu alma con su palabra y oración. Y porque comunión. vas cayendo poco a poco. Bien, ¿está bien, Yadira? Sí, eso es. Perdona, Jenny. Jenny, sí. Jenny. Pero yo quería hablarle de la segunda parte. Así que Hablarlo sigue ahí. completo, tranquila. Que cuando dice que yo voy a perder mi vida, el que pierda su vida por causa de mí, pues que ya no me voy a poder comer, beber, hacer todo lo que a mí me dé la gana. Ceñirte tú. Exacto. Pues yo la pierdo porque estoy perdiendo mi vida, quien yo soy o quien era antes en el mundo. Así estoy, ¿verdad? Para verlo más gráfico, ¿verdad? Pero es la realidad. Ya uno no puede ser la misma persona de antes. Y si uno está, tú preguntas que del que está en la iglesia, ¿verdad? Tú estás preguntando. ¿Cómo de uno? que ya le haya conocido al Señor y quiera salvarse de algunas cosas. Es que Bueno, si te digo, si amplío, te doy la contestación y no quiero. Si Estoy no lo buscando ve- cómo dártela. Y Si no lo obedezco y no hago la voluntad del Señor, es como si nada. Tengo que obedecerlo y hacer su voluntad para entonces poder recibir esa salvación en santidad. Ajá. Podemos. Voy ahora, Va a hablar Adriana y después Sheila. No, Yadira, fue que yo vi que hiciste así, es que estabas señalando para atrás, perdón. Nada, lo que es mismo dentro de la iglesia, cuando conocen la verdad y siguen haciendo lo que les da la gana. O cuando tienes un estatus, vamos a decir, en la iglesia y por el orgullo de que no te vean tu pecado, vean tu verdad, te mantienes en esa pantalla que el Señor sabe. Ese fronte, como dicen Ese los fronte, jóvenes. sí, pero que estás perdiendo tu salvación por querer aparentar algo, por querer guardar tu testimonio, supuestamente. Sí, perfecto. Dale, Sheila. Sí, ¿qué quiero que salga de ustedes? No, que salga de mí. Dale. Es que yo lo veo un poco también como el que quiera salvar su vida, la perderá, es un poco como esta lucha con el intelecto, con la lógica, con el razonamiento, porque a veces lo que nos parece lógico humanamente y lo que vemos con nuestros ojos día a día, que sería el alma, ¿verdad? A lo que vamos, a veces nos opaca el espíritu y es esa lucha de lo que es espiritual con lo que es. Todo está bien, porque acuérdense que esa es su opinión y después que me la fundamente está bien. Dale. Yadira dijo, cuando eres algo en la iglesia y afuera otra cosa, o algo así fue lo que entendí, pues yo lo pongo o sea, ella lo dijo al revés, yo lo pongo a la inversa. Cuando tú no permites que la gente fuera de la iglesia sepa que tú eres cristiano. Bien, léeme el verso 36, porque van unidos. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y el 37? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Y el 38? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Que si resumimos, a veces en la calle nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Y a veces en el trabajo no nos podemos levantar de una conversación de doble sentido porque el qué dirán. Porque dice la palabra que soy criatura nueva, que todas las cosas viejas son hechas nuevas.
Sí, tienes razón, pero no todos crecemos al mismo ritmo. Y entonces hay gente dentro del cuerpo de Cristo que aquí podemos ser muy cristianos, pero cuando me enfrento a una situación afuera, niego lo que creo por temor. Eso es orgullo al que dirán esto y cómo me vean los demás. Bueno, miren, no seamos tan santos. Si a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, yo no. ¿Hablas como ellos? Pero yo, ¿qué quiere que? No. A oye, Crispin. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Hermano, esto es serio. Por eso yo voy con esta suavidad. Porque Él es tierno, es amoroso. Él no ha terminado el mundo porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nos guste o no nos guste, no era Salem, pero ahí vamos. Un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Un día se van a abrir los libros. Y un día van a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad. O te van a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y por lo menos aquí y los que están en internet no tienen excusa porque hoy se les dijo. Si yo no puedo decirle, mire, yo no puedo decirle a un patrono, no puedo por esto. Tenemos que tener en cuenta. No estoy diciendo que ahora coja excusa para no hacer las cosas del patrono. No es eso. No es eso. Pero el examen de admisión del College Board, por respeto a unas religiones, se da domingo. Porque ellos han puesto bandera. Y ellos no se avergüenzan de decirlo, no, yo guardo el sábado. Y no, se da domingo. Hay patronos que no te pueden poner a trabajar sábado. Está en nuestra Constitución. No estoy diciendo que coja eso de excusa todo el tiempo. Lo que estoy trayendo es que si yo oculto, porque puedes tener que ir a trabajar, pero no dejas de ser cristiano. ¿Entiendes? Tienes tu música, no te reúnes en conversaciones que miren, lo pasa. Y a veces las mujeres somos peores que los hombres. Y hacen unas conversaciones que uno se tiene que levantar y largarse. Y no ponemos bandera. Me estoy avergonzando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no tiene que formar un escándalo, ni un zaperoco, ni nada. Usted sencillamente vengo ahorita y se desaparece como hace Insta. Yo tengo una vida para desaparecerme, ¿verdad, pastora? Los domingos es un don desarrollado. Yo me desaparezco, punto. ¿Ah? Ya, mírala aquí, ya, ahora la ves, ahora no la ves. Pero tenemos que desarrollar estrategias para ir en contra del enemigo. Porque si le seguimos, tenemos que ser transformados. Y le voy a decir una cosa, en el momento le hacen bullying, pero en el momento de la necesidad lo buscan. Así es. Porque somos cartas abiertas y están mirando nuestro comportamiento. Y te respetan o no te respetan, de acuerdo a que si tú te avergüenzas o no de Cristo. Dime, Juan. Sí, que una de las cosas que pues, por vivencia propia me ha pasado con convertirse uno, gracias a Dios por eso, es las posturas que uno coge. Porque antes uno pues no tenía una postura correcta, venía uno y decía algo bonito, pues es verdad lo que tú dices. Venía el otro y decía otra cosa igual,
o uno PNP, o uno popular, otro independentista. Y ahora pues no voto, porque yo creo, o sea, a mí o sea, y el cristianismo a mí me ha ayudado mucho y me ha gustado mucho, porque ahora uno tiene unas posturas y un crecimiento y un conocimiento que uno lo puede defender y batallarlo, ¿eh? Por eso es que es importante lo que el pastor dice, que tiene que ser por la Biblia, ¿no? Todo el tiempo por la palabra. Y esa postura yo creo que es la importante, lo que uno tiene, no se negocia. Y si estás en la iglesia, pues tienes que ser de esa forma. Y si estás en la calle, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tienes que ser de la misma forma. No le sé el nombre, la de la J, ella misma. Rapidito. Por la línea que va Juan, nosotros hasta en nuestra propia familia, por ejemplo, toda mi familia pues se crió en católica o en otras religiones, ¿verdad? Y yo me crié en la iglesia, pues como mencionaste tú, de sábado, en la iglesia adventista. Y todo el mundo a mí me conoce por, mira, no, es que ella es adventista, ella no come cerdo, ella hasta mis tías que hacen comida en para Navidades y todo, tú sabes que el lechón va por todos lados. Y siempre sacan comida aparte para mí y para mi mamá porque saben que nos criamos en esa religión y obviamente ya yo también por decisiones, después que empecé a estudiar enfermería y muchas cosas, pues no, por decisión también propia no como cerdo y muchos otros alimentos. Pero que ese respeto, que quizás es algo básico como comida, pero saber controlar el ambiente laboral también, a mami le pasa mucho y a mí me ha pasado en esta área nueva donde estoy, que no, porque es que Adriana va a la iglesia, no digan esas cosas porque Adriana va a la iglesia o ella es cristiana o qué sé yo. Y es a veces como que uno se puede llegar a sentir como que excluido en algunos casos, pero en la realidad es que hay un respeto y eso también cuando tú lo entiendes y lo ves de la manera que es para agradarle a Dios, tú entiendes que ese respeto pues tú lo agradeces. Y lo otro que quería mencionar era que como tú dices que puedes estar en conversación y a lo mejor para ti, ya Nixa lo reconoce y se va, quizás a veces ese discernimiento no está tan agudizado, o ya sea por vergüenza, por orgullo, por como sea, pero como mencionó Juan, hay que plantar bandera en ciertos valores, en ciertas cosas y uno debe saber decir, me voy de aquí, porque muchas conversaciones a veces se dan porque son culturales, porque son tu familia, porque son tus amistades o por encajar o por no estar solo. Y mira, al final del día es mejor estar solo y seguir a Cristo que estar en una multitud y como quiera estar solo porque no encajas en ese lugar. Que cuánto yo amo al Señor para negarme a mí mismo. Por eso es que hay que conocerlo y pasar tiempo con Él para entonces yo amarlo y querer dejar las cosas por ese sacrificio que Él hizo por mí. Que sería negarse a sí mismo. Pero obviamente tengo que conocerlo. Si no lo conozco, pues entonces no voy a sentir ese amor tan grande que uno debería sentir por el Señor. Que entonces se hace más... O sea, siempre es difícil. Pero llega un momento que uno dice, Dios mío, Padre, yo te amo tanto que aunque me duela, yo voy a dejar esto. Excelente punto. Y yéndome por la línea de Juan, que seguimos ahí, los postulados, hay que conocerlos, como dice ella, pero a veces negociamos nuestros postulados por ser parte del grupo. O sea, yo no estoy diciendo que usted entre en una discusión, porque yo no he visto a nadie que se haya convertido cuando usted se ha jalado espiritualmente a las bofetadas por doctrina. Nadie. De ahí lo que se sacan es disgusto. Pero si usted está seguro de sus postulados, de sus dogmas, y entra a una discusión espiritual, guarde silencio y dígale al Señor que le dé el momento de hablar. Porque Dios va a callar a los demás para que usted hable de su fe. Pero no apruebe cosas distorsionadas por quedar bien con los demás. Porque esas vidas a las cuales usted tiene alrededor, Dios le va a demandar esa sangre.
Yo digo que a veces permiten esas cosas porque no saben su identidad en Cristo. Exacto. Pero no saben su identidad, pero el que conoce su identidad también conoce el poder de Dios y cómo Dios los va a callar para que lo escuchen a usted. Yo lo he vivido, porque a veces entramos en discusiones y lo que hacemos es herir. Y Dios no quiere que iramos. Que cuando yo era joven y alguien me llamaba, yo le daba con la Biblia y le decía, Jesús dijo, dures esta palabra, ¡pum! Déjame en paz. Ese no es el método. Y las Biblias en aquella época eran un poquito duras. Pero eso no es darla con amor, con ternura, con consideración, con misericordia, como Él la tuvo con nosotros. Marcos 9. ¿Alguna otra pregunta, duda? Vamos para uno de los momentos más importantes, porque en Marcos vamos a tocar la crucifixión ahorita. Marcos 9, del 1 al 8, ¿quién me lo lee? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Gloria a Dios. Hermano, cuando yo leo me meto en la lectura, así que si me ven haciendo muecas, no hagan caso. Es que me río de algunas cosas y me pasa con todas las lecturas, no me pasa con esto nada más. Es que este Pedro. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir Dios? ¿Qué quería decir? Hoy me ha dado con decirle Dios, es la palabra Jesús tiene que salir. ¿Qué quería decir Jesús con el reino de Dios? Con la frase el reino de Dios. ¿Qué quería Él decir? ¿Qué ustedes entienden que es el reino de Dios? ¿Por qué Él usaría ese vocablo? ¿Ah? El reino de Dios, entiendo yo como que la vida eterna, lo que va, las promesas, lo que Él le está diciendo a los discípulos en aquel momento que van a tener, que van a estar con Él, que Él va a estar siempre con ellos, pero ellos no lo veían en ese momento. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué quería decir Jesús cuando hablaba del reino de Dios? Que buscaran al Padre primeramente antes de todo lo que tendrían que hacer. ¿Alzaste la mano o te rascaste la nariz? Ok. Aquí hay 2 puntos. Aquí hay varios puntos bien interesantes. Porque en un momento Jesús le dijo a ellos, el reino de los cielos entre vosotros está. Vamos. Es que el versículo dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, yo entiendo que ahí inclusive Jesús le estaban diciendo, ustedes todavía no creen el poder de mi Padre. Estaba poniendo, o sea, él estaba enfrentando a los discípulos como que ustedes todavía no creen. Todavía no creen. ¿Y qué le estaba anunciando? Su muerte, su muerte. Y Marta quiere hablar. Marta, Voy. ¿qué está? ¿Qué está? Yo pienso que también, digo, como dice mi hermana, que no está presente. Hoy piensas tú. Si me equivoco, pues me corrigen. Como dijiste que él estaba anunciando su muerte, luego de su muerte se manifestaría el Espíritu Santo, que obviamente cuando él venga, pues será su poder manifestado. Porque como dijo Sadia, dice que no gustarán muerte. Imposible que las personas que están ahí vayan a vivir hasta la venida de Cristo. O sea que tiene que ser algo en cuestión de tiempo un poquito más como con lógica del tiempo de nosotros los humanos. Así que pienso yo que es la manifestación del Espíritu Santo con poder. Pero antes de que se manifestara el Espíritu... Quédate con el micrófono, porque estás bien. Las dos están bien. O sea, ustedes... yo aquí pongo, miren, libre, pero que me lo fundamenten. O sea, están bien. Antes de que se manifieste el Espíritu Santo, ¿qué tenía que ocurrir? Ya, entre la muerte y el Espíritu Santo, ¿qué tenía que ocurrir? La resurrección. La resurrección. La resurrección que es con poder. ¿Tú ibas a decir algo, Adriana? Ok. La resurrección que viene con poder. Lo que te voy a decir ahora fue lo que yo pensé. Y lo voy a fundamentar, pero no lo digan como que es ley, por favor. Dice que algunos no lo verán con poder. ¿Quién iba a morir antes de que él resucitara? Y estaba allí. Judas. Esa fue mi lógica. No estoy diciendo, no lo dije de ningún teólogo. Esa fue mi lógica. Ya él les estaba diciendo, mira, yo voy a morir. Yo me voy. Pero aquí hay uno que no va a ver mi resurrección en poder. Ahora, ¿por qué no dijo que Él era el reino de Dios? Porque Él siempre decía el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Qué pasaba con ese concepto dentro de los judíos? ¿Por qué no creían? ¿Creían o no creían? No creían en Jesús ni creían en Dios. Ellos estaban esperando un rey que viniera ¿de dónde? Del cielo. Que viniera del cielo. Por eso Jesús, ¿tú tienes la mano alzada? No. Que viniera, tengan cuidado con sus movimientos. Porque hoy hay menos gente y veo más claro. Que viniera del cielo. Ahora, este reino de Dios se puede tomar de diferentes etapas. Porque Jesús ya estaba en medio de ellos. Por eso es que Él decía, el reino de los cielos entre vosotros está. Está hablando ya de su próxima muerte. Los está preparando para su muerte. Pero les está diciendo, voy a resucitar. Ahora, cuando Él se fue en gloria, les mandó un consolador. ¿Cuándo se establecerá por completo el reino de Dios? ¿En la resurrección de Jesucristo? ¿Cuándo qué? Cuando llegue el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo y cuando más, futurísticamente hablando. En la segunda venida. Cuando venga en gloria y se establezca en la tierra. O sea, el reino de Dios tiene varios vertientes, si se podía decir ahí. Tres partes. Ahora, quiero decirte que en el momento que tú aceptaste a Jesucristo, si no lo has aceptado, hoy es día de salvación. Yo siempre estoy recalcando eso. Y si te sientes alejado y sientes que la salvación no la sientes, la salvación se siente, hoy es día de salvación. Es que eso es un hábito. No, pero
No, pero así, eso es así. No, Sí. es un hábito, hay que decirlo así. Hay que decirlo porque yo me exonero de responsabilidades. En el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, Él viene a morar ¿en dónde? En tu alma, en tu corazón. Jesús no estaba buscando un sitio geográfico para gobernar. Por lo tanto, Él quiere ser soberano ¿en quién? En mi vida. Para que cuando Él venga a reinar, nosotros reinemos con Él. Dime, Juan. Por eso es que cuando Él enseña a orar a los discípulos del Padre Nuestro, que dice Padre Nuestro que está en el cielo, venga a nosotros tu reino. Ahí es que Él está afirmando eso que usted está diciendo. Afirmando eso. Lo que quiero es que tengan el concepto, muy bien, que tengan el concepto claro, porque a la vez que usted lea la Biblia por su cuenta, ya usted tiene que situarse en tiempo y espacio a qué en realidad Jesús se está refiriendo en ese momento que usted lea la Biblia. Aquí ya les está anunciando su muerte. Esto no fue en Semana Santa. Estos fueron alrededor de 6 a 7 días antes de entrar a Jerusalén. Nos quedamos ahí porque es que tengo que contarles unas cuantas cositas que Pedro me hizo reír y se queda para la semana que viene. Dime, Margaret. Voy. Como siempre, Pedro está de Manga Productions. Sí. Está inventando cosas. ¿Cuál era el propósito de las 3 enramadas? Eso lo íbamos a discutir, pero te lo voy a contestar, porque dicen que siempre han dicho que cuando sale una duda, vamos a ver si la semana que viene se acuerda. Pero ¿no te acuerdas que hace poco no quería que él se fuera? No, nos quedamos aquí y olvídate de los peces de colores. Aquí está la gloria tuya. ¿Para qué me voy? Ahí no lo reprendió, pero tampoco le hizo mucho caso. Por eso era que yo me reí ahorita. Este Pedro no aprende, igual que nosotros no aprendemos. Pero lo voy a ampliar más. ¿Te contesté la pregunta? No te oigo, perdóname. Voy. ¿La próxima lección será las 3 enramadas? Sí, no hemos entrado a la transfiguración. Okay. Nos quedamos en el reino de Dios. No han subido al monte. Sí, porque las enramadas están al final de la transfiguración. Después de la transfiguración, le dije, mira, vamos a hacer las 3 enramadas y nos quedamos aquí. Fácil. O sea, ahí vemos a un Pedro que todavía no está terminando su proceso. Ok, ¿alguna otra duda? Señor, nos ponemos en pie. Que se estudien la transfiguración, que se van a gozar. Hay que desmenuzarla. Y hay materia ahí. Señor, estamos ante tu presencia. Primeramente que nada, dándote gracias. Gracias porque pudimos llegar aquí. Gracias porque tú abriste puertas, tú abriste caminos, tú allanaste el camino. Y tú, oh Dios, nos libraste de obstáculos. De esa misma forma, oh Dios, queremos darte gracias por la palabra que hoy ha sido sembrada. Tú quieres, Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y te sigamos, porque tú eres el Dios que has de transformar nuestra mente, nuestros pensamientos a la luz de tu palabra, Jehová. Traemos todo pensamiento que no es tuyo, cautivo a la obediencia a Cristo. Transforma nuestras mentes para que veamos tu gloria. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí. Estudiense el monte de la transfiguración para que aporte, no sea que la profesora le diga, sino que usted traiga y ella la lleve. No le voy a decir cuán importante es, pero usted y yo estamos dentro de ese monte de la transfiguración. Mire si es importante. Amado y eterno Redentor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este conocimiento. Ahora nos vamos de aquí, pero con la sed y el hambre de conocer más de ti. Ayúdanos a que cada vez podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, llenos de toda verdad, para honrar tu santo y bendito nombre dentro de nosotros. Háblanos para que podamos investigar más de lo que es el monte de la transfiguración
y nosotros entendamos dentro de nuestro ser qué es esto para cada uno de nosotros. ¿Dónde está el significado de función y propósito dentro de esta aseveración que Jesús trajo para el reino de Dios y su justicia en nuestra vida? Así que ayúdanos a conocerte más y a ti daremos toda gloria y toda honra, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.